Continuamos con La Noche. El gesto de haber retirado los símbolos chavistas de la Asamblea, no el hecho de retirarlos, sino la forma en la que fueron retiradas, que fue con videos en el que de una forma como despectiva hablaba Henry Ramos a Lup, ¿eso había que hacerlo? Bueno, quizás se puede criticar el lenguaje que utilizó, pero eso era alguien filmándolo no oficial, no era una cosa, no era un acto. No era oficial, no era efectivamente. oficial. Ahora, lo que sí es importante es que ahí que quedó claro ante el país que quien manda a la Asamblea es Henry Ramos. O sea, los venezolanos en general están acostumbrados a un régimen tan autoritario, tan arbitrario, que todavía no tenían en la cabeza que la Asamblea cambió de dirección, el poder ahí cambió. Cuando Henry Ramos hace eso y que todo el país se enteró, ahí quedó claro que él es el jefe. Sí, pero ¿qué pensará un chavista que votó por la oposición? Porque la oposición tuvo muchos votos chavistas, descontentos con, digamos, el manejo que Maduro le ha dado a su gobierno y cansados de tener que hacer horas y horas de fila o de cola para poder comprar medio pollo. Entonces, de todas maneras, hay un público chavista que la oposición tiene que ganarse y tiene que convencer que definitivamente se van a trabajar por ese pueblo descontento y que esto no va a ser es una guerra de simbología de poderes. Bueno, sí, claro, mucha gente votó por una asamblea y no sabe cuál es el proyecto de la asamblea. Igual cuando votaron por Chávez no sabían qué era lo que Chávez iba a hacer. Y de hecho lo que él prometió hizo lo contrario. Eso pasa en muchas partes cuando se vota en contra de algo, no en pro de algo. El voto fue un voto de rechazo al régimen de Maduro, al descalabro que vive Venezuela. Entonces el papel de la oposición es realmente darle una esperanza con un proyecto de cambio, cómo hacer para que la gente vea que esta oposición va a construir algo distinto que le va a mejorar sus condiciones. Bueno, eso es el trabajo que tiene que tener la oposición venezolana. Y ese voto protesta cumplió un papel fundamental porque también hubo un momento en la crisis venezolana que en América Latina llegamos a pensar que la única salida que podía tener Venezuela era realmente una confrontación tan intensa a nivel interno que podría ser una guerra civil con derramamiento de mucha sangre, algo que ha asustado mucho a los ciudadanos de América Latina. El hecho de haber podido llevar toda esa frustración a las urnas, que el pueblo hubiera podido ir a las urnas, que hubiera votado y que pese a todos los intentos, porque además el poder electoral también está cooptado en Venezuela, haber logrado sacar lo que sacó, bajó muchísimo esa tensión como de esa opción, de la opción de la salida violenta. Ahí no habría que darle, digamos, cierto crédito a Maduro, que aceptó esa vía, es decir, que aceptar finalmente. ¿O es más un crédito a las fuerzas militares? Bueno, un crédito a que aceptó las reglas de la democracia. Bueno, las aceptó porque lo obligaron a aceptarlas. No las aceptó por su propia voluntad. Lo que sí es que el camino constitucional y democrático, que todo el mundo ha dudado que ese sea el camino, sí, que eso puede llegar a un fin. Cuando tú le preguntas a un venezolano, ¿tú crees que esto va a salir por elecciones? Todo el mundo te dice que no, pero todo el mundo sigue el camino. Sí. Entonces todo el mundo sigue un camino que ha ido dando resultados. Y ojalá llegue el resultado hasta el final. Ojalá, porque esa es la mejor manera de salir de una cosa como esta, que es por la vía democrática constitucional. Pero siempre hay esa cosa latinoamericana, que en América Latina han habido 30 situaciones donde termina todo en una cosa caótica, intervención militar, explosión social. Ojalá eso no ocurra en Venezuela. Y se ha ido avanzando en la dirección, digamos, de una manera muy heterodoxa y bueno, la gente llega, tiene el triunfo, pero dice, ganamos pero nos van a robar, y no, ganamos y reconocen el triunfo. Entonces, eso es una parte bien buena de lo que ha ocurrido. Es importante, sí, es muy importante. Sin embargo, también es importante no perder nunca, digamos, los principios claros de la democracia y claves de la democracia frente a este tipo de actuaciones autoritarias que son tan perversas que el día que hacen algo pequeñitico, digamos correcto dentro de los parámetros democráticos, nos parece que ya hay que aplaudirlo. Sí, claro. O sea, tampoco hay que perder esa perspectiva. Y en ese tema concreto, Miguel Enrique, una reflexión sobre, bueno, nuestra democracia en América Latina frente a estos neoregímenes.
que buscan esas formas sofisticadas, disfrazadas de democracia para hacerse y quedarse eternamente en el poder. Se nos quedó débil la democracia, que igual nunca terminamos de perfeccionar en América Latina, pero se nos quedó débil. Es decir, nuestra democracia se hizo más en el espejo opositor frente a la dictadura tradicional, al chafarote, con kepis, con botas, que se tomaba el poder de frente, que encarcelaba de frente, que mataba de frente, que hacía todo de frente, y no supimos después cómo defender la democracia cuando el que tiene estas ideas autoritarias usa las herramientas democráticas para después dinamitar la misma democracia. Bueno, es que son modelos que han cambiado, modelos políticos. Estos populismos, porque siempre el populismo es algo que está en América Latina, pero estos populismos mesiánicos, autoritarios, donde más importante es comunicar que la misma política, porque ellos van adaptando sus promesas, sus acciones a lo que van comunicando. Es una nueva manera de gobernar, y que lo estamos viendo en España de una manera contundente con esta gente de Podemos. Es una cosa distinta, y por eso la confrontación más importante es con los medios de comunicación. Entonces la gente no entiende por qué la confrontación es tan importante con los medios de comunicación. Unos grupos políticos que antes de llegar al poder son grupos muy mediáticos, muy contentos con los medios de oposición, pero cuando llegan al poder los medios se convierten en sus primeros enemigos y la gran confrontación es mediática. Entonces son modelos muy sofisticados, en los cuales las defensas tradicionales no operan, porque los dictadores hacían tantas arbitrariedades que las defensas eran obvias. Aquí no, aquí el Estado de Derecho, tienen comunicación con el pueblo, se comunican. Chávez era un gran comunicador, establecía una relación emocional con los sectores populares. Entonces tienen que fracasar, porque esos modelos fracasan al final. Claro, es que la gran tragedia es que esas defensas que nos estás describiendo, la defensa que nos inventamos en la democracia frente a estos gobiernos autoritarios, son las herramientas que ellos usan precisamente para quedarse en el poder. Sí, o sea que el papel del periodismo es muy importante con estos populismos que van creciendo, porque ese es un drama que puede ocurrir en Colombia, y puede ocurrir en Perú, y puede ocurrir en cualquier país. Y ellos son, cuando están en la oposición, cuando van creciendo, como no tienen atadura, no tienen pasado, entonces van utilizando todos los argumentos que describen lo malo de lo que está, porque además no caen en paracaídas, y eso es lo que los va fortaleciendo en la opinión pública. El caso de Podemos en España es muy significativo. Tú ves el Canal 6 en España, TV6, que es un canal muy pro Podemos, y ellos aparecen y hablan, son muy convincentes. Si tú no tienes la experiencia de Chávez o algo parecido, terminas siendo convencido por esta gente, pero tú sabes que detrás de eso no hay consistencia, que ellos se van por la cuestión emocional, no tienen programa, no tienen proyecto, ellos no dicen cómo van a hacer las cosas, ellos simplemente critican y dan, digamos, pensamientos generales sobre lo que hay que cambiar, pero no dicen cómo, ni con qué presupuesto, ni cuál es el programa. Se van convenciendo a la gente. Cuando llegan al poder, entonces esos medios de comunicación, ese periodismo que les era muy afín, se convierte en su primer enemigo, porque siguen haciendo periodismo. Entonces, ¿cómo defenderse de eso? Bueno, el periodismo tiene que ser más acucioso, hacer más investigación, profundizar en los temas, para evitar esto, porque ellos no hacen política, ellos comunican. Ellos logran una especie de encantamiento, y frente a los medios con Chávez sucedió lo mismo. Al comienzo Chávez era un fenómeno que nos resultaba exótico y noticioso por lo diferente, y todos estábamos detrás de Chávez buscándolo y logrando que nos hablara y logrando tener la entrevista. Van generando como ese magnetismo. Y su modelo era la tercera vía de Blair, una cosa inglesa, la gente era muy exótico. A la hora de la verdad, ese no era su modelo fue otro. Miguel Enrique, desde el punto de vista de un periodista venezolano, con la experiencia tuya, que has conocido tu país durante tantas décadas, ver que un grupo político afín al gobierno de Chávez, al gobierno de Maduro, bueno, al régimen chavista, afín, que ha trabajado con él, que ha hecho incluso contratos, que ha hecho asesorías, hoy en España está tomando un papel fundamental en la decisión para la conformación del gobierno,
¿Cómo lo ves? Danos, Bueno, digamos, esa perspectiva de Latinoamérica sobre esta situación política en España. es terrible porque cuando yo he llevado muchos documentos de financiamiento, o sea, las pruebas de financiamiento de Podemos por parte del régimen venezolano son además están ¿Cuánto es? están ¿En todos dinero documentados. cuánto es? Tú sabes que ellos financian con maletas de dinero, eso pasó la maleta aquella de la Kirchner de Ajá. Antonini, entonces se descubren por accidentes, pero hay pagos hechos con dólares preferencial que no son accidentes y están registrados y están en la web. Entonces hay pagos de varios millones de euros que están ahí registrados, aparte de toda esta cosa, digamos, informal. Ahora, cuando tú le explicas a alguien en España, tiene la tendencia a decir, nosotros no somos Venezuela. Entonces tú le dices, pero nosotros decíamos que no éramos Cuba, y ahí estamos. ¿Y qué te contestan los españoles cuando ellos están muy convencidos de su europeísmo? Porque también la respuesta siempre es no, nosotros tenemos que, para estar en la Unión Europea, tenemos unos parámetros tan claros y tan serios que no se puede comparar la realidad como de un país allá en América Latina, como en esas... Igual nos pasaba a nosotros. Exacto. Nosotros no somos Cuba, es una dictadura de todos los tiempos, nosotros somos un país democrático, no vamos a vivir una dictadura así. Igual los españoles dicen, nosotros no somos el subdesarrollo, somos nosotros... Pero aquí. no están más fortalecidos ellos con la institucionalidad europea, que al final claro. el que se sale de la institucionalidad europea, pues Bueno, pierde. Siempre te puedes salir de la Comunidad Europea. O sea, el primer año tienen bueno, suponiendo que llegaran al poder, tienen el presupuesto hecho, la Comunidad Europea, todo aquello tienen las manos atadas, pero eso lo pueden ir cambiando. La soberanía cambia las cosas. Entonces, el hecho de que de esa realidad no quiere decir que esa realidad no sea cambiable. Si no significa que en el mundo seamos inmunes a perder la democracia. No somos inmunes y el peligro del populismo es un peligro terrible, porque el populismo está vinculado al crecimiento del acceso a los medios, de lo que hacen los medios, porque ellos no hacen política, ellos comunican. Entonces, el populismo está vinculado a ese proceso donde el mundo cada día está sujeto a miles de noticias, a miles de formas de ver las cosas a través de las redes, a través de la televisión, de la radio, los periódicos, de todo. Y ellos se montan en eso. Un líder como Felipe González ha sido fundamental también, digamos, como comunidad internacional en la presión para que la democracia en Venezuela, pues, o para por lo menos animar en la lucha por los principios y valores democráticos en Venezuela. Un líder como Felipe González que no es de derecha, al contrario, implica como al progresismo y al socialismo de Europa. ¿Qué tan importante es la misión de ellos, la función de ellos con los ojos puestos encima de Venezuela? Es importante. Ahora, en el caso de España, bueno, ahí hay un sistema muy complejo porque igual que en los casos nuestros, el tema de la corrupción es muy fuerte, entonces ellos nunca han gobernado, no son corruptos, por supuesto, nunca han gobernado. Chávez nunca había gobernado, fue corrupto y generó el gobierno más corrupto de la historia de Venezuela. Entonces, los individuos como Felipe González y toda la vieja guardia del PSOE está horrorizado de que vayan a hacer una alianza con Podemos y así muchos factores en España. Eso no quiere decir que Podemos va a ser un partido de gobierno. Las fuerzas están todas Bueno, pero puede ellos. ser coalición de un partido de gobierno y van adquiriendo poder. Sí, pero imagínate, ellos son los defensores de la cultura, de la comunicación. Entonces quieren llegar al gobierno y que les den el Ministerio del Interior, la vicepresidencia, y quieren donde está el poder, donde están las cosas para ejercer su poder y para cambiar. Bueno, si los españoles caen en eso, se les advirtió mucho, mucha gente lo advirtió. Preocupante. Quisiera volver al tema del referendo revocatorio. Para que haya un referendo revocatorio con garantías, con reglas de juego, pues tiene que cambiar el poder electoral en Venezuela, que está cooptado por el gobierno. ¿Cuántos magistrados son del partido del gobierno en este momento? No es solamente el Consejo Electoral, sino que hay un reglamento. Después del referéndum revocatorio que le hicieron a Chávez, que él lo perdió y le hicieron trampa, entonces él cambió el reglamento. Lo cambió de tal manera que no sea posible hacer un nuevo referéndum revocatorio. Entonces hay que cambiar la directiva del Consejo Nacional Electoral para que cambie el reglamento.
¿Y cómo se cambia la directiva del Consejo Electoral Lo para hace que la cambie el lo hace la asamblea. Lo hace la asamblea. Ya, porque ellos tienen su periodo vencido, ya vienen las postulaciones, entonces en la asamblea van a postular de 5 directivos del Consejo Nacional Electoral, 4 son del partido de gobierno. Solamente uno está en la Solamente oposición. uno es de la oposición, entonces así no se Hay puede. que democratizarlo, hay que equilibrarlo para comenzar. Sí, claro. Al cambiar la directiva del Consejo Nacional Electoral, ya es una autopista para el referéndum ¿Y revocatorio. puede la asamblea, tal cual está conformada, lograr eso? Sí, es su función. Claro o sea, que lo esa puede. sería una prioridad Es una de todas las prioridad. prioridades que hay. Esa es una gran prioridad. Y luego de cambiar eso, cambiarían el reglamento, que tendría que cambiar en qué sentido. Explíquele a los que no conocen pues Bueno, esa minucia de la ley ellos- venezolana. Ellos restringieron la manera de firmar para pedir el referéndum revocatorio. Ajá. Entonces, las firmas ahora son en horas de oficina, queda muy identificada la persona, y después de lo que ha pasado en Venezuela con aquellas listas donde reprimían a la gente después del referéndum, entonces eso hay que liberalizarlo. Entonces, no es solamente los porcentajes de firmas para poder lograr el referéndum revocatorio, sino la manera como consigue la firma. Si eso se libera, pues ya se puede hacer de una manera más razonable un referéndum revocatorio. O sea que tampoco todavía está tan fácil hacerlo, todavía queda No, un tiempo y tiene unas que cambiar. reformas importantes para poder llegar a hacer un referéndum Tiene revocatorio. que cambiar el Consejo Nacional Electoral, porque el reglamento lo puede cambiar en un día, pero la directiva del Consejo Nacional Electoral no lo va a cambiar en un día. Claro. Miguel Enrique, después de tantos años de estar en tu país, de vivir en tu país, de trabajar en tu país, de hacer periodismo en tu país, ¿cómo te sientes sin poder pisar a tu país? Bueno, es horrible porque imagínate, es país de uno, y además uno tiene todas sus vinculaciones en Venezuela, todas sus raíces, entonces sentirse un gitano por el mundo entero, por un mes puede ser, pero cuando ya vamos a llegar a un año ya es un poco fastidioso. Y además ver cómo ellos han acabado con el país, cómo han destruido el país. Yo de todas maneras tengo esperanza, porque Venezuela es un país de mucha riqueza. Hay 1.300.000 venezolanos que se han ido de Venezuela huyéndole a la inseguridad personal. La clase media. La clase media, pero más de la mitad de eso regresaría rápidamente. Son gente productiva. Y bueno, y también el pueblo es un pueblo trabajador, a pesar de que estos hayan querido cambiar un poco el tema ese paternalista del Estado, todo lo hace el Estado. Pero bueno, en Alemania Oriental fue así, ya Alemania Oriental y Alemania Occidental ya no se diferencian. Entonces, país con riqueza, país con gente, la ayuda internacional va a fluir de una manera rapidísima, cambiando el modelo, los organismos multilaterales, toda aquella cosa. Yo creo que Venezuela se recuperaría mucho más rápido del pesimismo de algunos venezolanos que yo conozco. Creo que sería más rápido. Bueno, ojalá así sea, Miguel Enrique. Te deseamos que puedas volver pronto a tu país, a un país que acepte la diferencia, que sea tolerante, que podamos vivir realmente en democracia y que Venezuela vuelva a ser un líder democrático en la región. Muchísimas gracias, No, gracias a por ti. esta conversación. Muy interesante haberte escuchado.